las mejores novelas con Estudios Sebi. No olvides suscribirte. Capítulo 1175. Píldora del universo Penta. Jade. Yunche ascendió a una velocidad extremadamente rápida y pronto emergió de la superficie del lago. Subconscientemente levantó la vista hacia el cielo. La figura de Mu Xuanjin flotaba allí en silencio, y de sus pupilas heladas emanaba un poder frío y un aura feroz. Aunque ya estaba preparado, Yunche aún sintió pánico en su corazón. Maes.tro. Arrodíllate. Su grito helado transmitía una profunda ira. Yunche se puso rígido por completo, se arrodilló al instante y dijo con voz avergonzada. Maestra, este discípulo sabe que ha cometido un error. ¿Sabes que has cometido un error? Mu Xuanyin soltó un bufido. La ira en su voz llevaba una coercición que, como un mar congelado que se derrumba, hizo que toda el área del lago celestial se sumiera en el silencio. Dices una y otra vez que sabes que has cometido un error, y luego vuelves a cometerlo una y otra vez. Entonces, ¿qué importa que lo reconozcas? ¿Alguna vez has tomado en serio mis palabras? Maestra, yo. No intentes justificarte. Estaba claro que Mu Xuanyin estaba realmente enfurecida. Ben Yun ya me ha informado de todo sobre tu comportamiento en el reino eterno del cielo. Cuando saliste de Canción de Nieve, te advertí repetidamente que no tomaras decisiones por tu cuenta, y que mantuvieras tu existencia lo más discreta posible. Sin embargo, no solo no me escuchaste, sino que hiciste exactamente lo contrario, y te expusiste por completo a los ojos de tanta gente. Ahora, probablemente no hay nadie en toda la región divina oriental que no conozca tu gran nombre. Qué impresionante, ¿verdad? Si hubieras sabido que las cosas acabarían así, te habría encerrado a la fuerza en el Salón Fénix de hielo. Habría sido mucho mejor que estés tentando a la muerte. Yunche quería decir algo, pero ante la ira y la coercición de Mu Xuanyin, no podía ni respirar ni levantar la cabeza. El tono y la mirada de Mu Xuanyin penetraban en la mente de Yunche como innumerables agujas de hielo. ¿Alguien que te abandonó en el pasado es tan importante para ti? Yunche mordió su labio antes de decir en voz baja. Ella fue una vez mi maestra. Me guió en el cultivo del camino profundo, me salvó la vida y cambió mi destino. En aquellos momentos en que estaba más dolido, más solo, más desamparado y sentía más desesperación. Ella fue quien me acompañó a través de todo. Ha sido tan buena conmigo. Como lo has sido tú, maestra. No puedo decepcionarla tampoco. Mu Xuanyin lo miró fijamente, atónita. El mundo se volvió silencioso de repente. Yunche se arrodilló pesadamente de nuevo en el suelo, bajando la cabeza profundamente sin atreverse a levantarla. Mu Xuanyin podría tener una actitud intimidante, fría y estricta, y ser respetada y temida por todos en el reino Canción de Nieve, pero no había forma de que él no se diera cuenta de lo buena que había sido con él. A pesar de que había cometido muchos errores, incluyendo algunos imperdonables que claramente la enfurecían, ella lo perdonaba cada vez. Especialmente en los últimos 2 años, lo había guiado en su cultivo día y noche, sin siquiera preocuparse por sus deberes en la secta. Él estaba completamente convencido de que tal cosa sería considerada absolutamente inconcebible en la secta Fénix de Hielo Divino. Nadie podría entender por qué ella estaba haciendo tanto por él. Él, por otro lado, no le había devuelto el favor en absoluto. Incluso la había enfurecido y decepcionado de nuevo. Frente a Mu Xuanyin en ese momento, sentía una vergüenza infinita en su corazón, se sentía indigno de ser su discípulo o de recibir tanta bondad de ella. En la superficie del lago, los espíritus de hielo que habían estado congelados por mucho tiempo comenzaron a danzar de repente. Parecía como si parte de la frialdad se hubiera disipado. Qué lástima que ella ni siquiera quiera verte. Mudo piente la vista. Mu Xuanyin dijo en un tono frío. Ahora que has regresado, compórtate y quédate dentro del salón sagrado. No des un paso fuera sin mi permiso. En unos años, cuando la gente del región divina oriental haya olvidado por completo tu existencia, vete y regresa a tu estrella polo azul. Yunche dijo con la cabeza baja. Maestra, este discípulo ha regresado para encontrar una forma de hacer que su poder crezca mucho más fuerte en un corto periodo de tiempo. Después, este discípulo volverá a partir hacia la batalla de los dioses conferidos. Yunche lo dijo en una voz muy suave y lenta, y cada una de sus palabras transmitía un sentido de culpa. Pero sonaba bastante decidido. Oh,
¿Es así? Muva mentariciao patrocinadas en medio, mova montaña de la instancia entre, o ayudaría montaña. De verdad no has renunciado a verla, ¿eh? No, Yunche negó con la cabeza. no solo quiero verla, sino que también hay algunas cosas que debo decirle directamente. Quiero que sepa que, no importa qué situación desfavorable enfrente, la afrontaré junto a ella. ¿Crees que eres capaz? Muvo Yuanyin preguntó con una voz fría y despectiva. Obviamente no es posible para mí ahora. Ni siquiera tengo las cualificaciones para intentarlo. Si intentara ir a su lado por la fuerza, solo terminaría siendo una carga para ella. Pero quiero que sepa que me volveré poderoso por su causa. Si ella quiere usar la batalla de los dioses conferidos para alejarme, entonces yo usaré la batalla de los dioses conferidos para probar mi determinación. Mu Xuanyin. Maestra, Yunche continuó en una voz suave. descubrí ayer que siempre he estado equivocado. He estado equivocado desde el principio. Desde el día en que llegué al reino Canción de Nieve, siempre me dije a mí mismo que mi objetivo al venir al reino de los dioses era encontrarla. Me esforcé por hacerme más fuerte para encontrarla también. Durante todo mi tiempo en el reino de los dioses, entrenando duro y cultivando para aumentar mi fuerza profunda, me repetía constantemente que encontrarla era mi único objetivo al llegar al reino de los dioses, que nunca pertenecería a este lugar y que la estrella Polo Azul es el único sitio al que debo regresar. Quizás fue porque siempre albergaba el sentimiento de ser una existencia insignificante y humilde ante el vasto reino de los dioses, que solo pensé en no volver a poner un pie en él después de cumplir mi deseo. También fue por esa autoilusión que nunca pensé realmente en establecerme en el reino de los dioses, ni en alcanzar alturas tales que las masas me admiraran, como sucede en la estrella del Polo Azul. Pero todo este tiempo, olvidé que la razón por la que ella tuvo que dejarme no fue otra que mi existencia extremadamente insignificante. Si puedo llegar a ser lo suficientemente poderoso para protegerla, para luchar a su lado y mantenerla a salvo de todo tipo de peligros. Al menos, ella dejaría de preocuparse por mí. ¿Cómo sería posible que alguien la alejara de mi lado entonces? ¿Cómo sería tan difícil? ¿Que nos viéramos el uno al otro? Lo que se ha convertido en un obstáculo para mí y para ella nunca ha sido la diferencia entre el reino inferior y el reino de los reyes. Siempre ha sido mi propia insignificancia. Yunche cerró los ojos, mientras su voz sonaba indistinta como la niebla. Mudo ventise excesiantos intergombia, de contó que el divo mi mente. Nikra y Yone escuchaba en silencio. Parecía como si cada palabra que decía Yunche saliera de su alma, pero la expresión en sus ojos no cambiaba en absoluto. ¿Y qué? ¿Estás planeando usar esta convención de dioses profundos para probarte ante ella? ¿Es para que sepa de tu obsesión por ella y la conmueva hasta las lágrimas? No. También es por mí mismo. Dijo Yunche. Si puedo entrar en el escenario de dioses conferredos y mirar a los demás con orgullo después de solo 3 años desde que llegué al reino de los dioses. ¿Qué razón tendría para dejar de hacerme más fuerte? Mu Xuanyin. Las venas profundas del dios malvado, el poder del dios de la ira, el cuerpo del dios dragón, la perla del veneno celestial. Siempre he mantenido estas cosas ocultas, pensando en los peligros que enfrentaría si alguien las detectara. Pero hay mucho más en ellas. Son bendiciones inmensas que los cielos me han otorgado. Mu Xuanyin no se inmutó en absoluto. Ella resopló. ¡Qué gran realización has tenido! Desafortunadamente, según lo que recuerdo, no puedes quedarte en el reino de los dioses por más de 5 años. Ya han pasado 3 años, y solo quedan 2. ¿De qué sirve que tus bendiciones te hagan 10 veces más talentoso que los demás en varios aspectos? Ciertamente regresaré en 2 años. Mu Xuanyin. Sin embargo, eso no significa que no vuelva. Yunche levantó la cabeza en ese momento, mientras miraba directamente a los ojos de Mu Xuanyin. Porque la estrella del Polo Azul ya no es mi único hogar y el lugar al que regresar. Después de todo, maestra, hace tiempo que me convertí en una persona del reino de los dioses. Al menos, ya pertenezco al reino de la Canción de Nieve. Mu Xuanyin. Tanto maestra como Yasmín son mis razones para quedarme en el reino de los dioses. Ha sido así por mucho tiempo, aunque no me di cuenta. Por eso, regresaré a la estrella del Polo Azul desde el reino de los dioses, y también volveré al reino de los dioses desde la estrella del Polo Azul. Mientras no sea lo suficientemente poderoso, quiero estar siempre al lado de maestra, y disfrutar de la protección bajo sus alas. Si llega el día en que sea tan poderoso como deseo, quiero proteger a maestra y al reino de la Canción de Nieve por el resto de mi vida.
Cualquiera que se atreva a lastimar a maestra será mi enemigo de por vida. Mientras sus miradas se encontraban, Mu Xuanjin de repente apartó los ojos hacia un lado. Después, se dio la vuelta de inmediato y dijo con una voz fría: Tu cultivo está solo en el reino de la tribulación divina, y sigues cometiendo tonterías una y otra vez. Solo sabes hablar en grande, mejor piensa en proteger tu propia vida. Yo, Mu Xuanjin, no he caído tan bajo como para necesitar tu protección. Yun-che. Mu Xuanjin levantó de repente su hermoso cuello mientras soltaba un leve suspiro. ¿Por qué yo, Mu Xuanjin, tengo un discípulo como tú? En el momento en que terminó de hablar, de repente levantó el brazo y sacó algo de su manga blanca como la nieve. Cómetelo. De pronto, 5 luces extrañas diferentes brillaron ante los ojos de Yun-che. Era una pequeña y exquisita perla que emitía esas luces. La perla era brillante y translúcida, similar al vidrio coloreado, pero desprendía un lustre y un aura completamente diferentes al del vidrio. Rojo, cian, blanco, azul, verde, jade. Las 5 luces a veces se superponían unas con otras y otras se separaban mientras brillaban juntas. El aura de la perla también cambiaba continuamente. A veces se volvía turbia, otras pura, a veces ardiente, otras fría como el hielo. Aunque los cambios no eran intensos, la maravilla de la perla no era en absoluto eclipsada por el aura extremadamente densa y fría del lago celestial Netherfrost. ¿Podría ser esto? Yun-che abrió lentamente los ojos. Es la píldora de jade penta universal. Mudo venicera y era otros en estapidada, que netontes evan en medio de sky. Digomos Juaña unan ante los montañas, Xiao Quan Yu y Xiao Quan Lei caminaban al frente, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Ya había recuperado su expresión habitual de indiferencia, tan hermosa como la de un ser celestial. Aunque tu perla del veneno celestial posee un poder de refinamiento bastante fuerte, y puede refinar fácilmente innumerables medicinas, la píldora de jade penta universal requiere de una poderosa fuerza profunda para fusionar adecuadamente los 5 tipos de poder entre sí. No es algo que tu perla del veneno celestial pueda lograr. Incluso yo necesité un año para completar con éxito el proceso de fusión. La píldora de jade penta universal era una de las cosas que Yun-che había regresado a buscar. En aquel entonces, ya había reunido todos los 5 materiales necesarios para refinar la píldora de jade penta universal. Pero Mu Xuanjin se los había llevado, ya que quería que cultivara hasta el reino de la tribulación divina con sus propios esfuerzos. Había regresado al reino de la canción de nieve, esta vez para recuperar esos materiales de Mu Xuanjin y obtener el método de refinamiento. Para que pudiera refinar la píldora de jade penta universal, con la ayuda de la perla del veneno celestial. Fue en ese momento que se dio cuenta de que era básicamente imposible para él refinar con éxito la píldora de jade penta universal, como lo haría con otras medicinas comunes. Requiere de una poderosa fuerza profunda para guiar la fusión de los diferentes poderes. Además, alguien tan fuerte como Mu Xuanjin tardó un año completo en completar el proceso de fusión. Quizás esa fue la verdadera razón por la que ella se llevó todos los ingredientes en ese momento. Él agotó una gran cantidad de su fuerza profunda y poder mental para finalizar la fusión y luego sacó directamente la píldora en ese instante. Claramente, eso significaba que la píldora había sido preparada específicamente para él. Sintiendo un leve toque suave en su corazón, Yun-che no pudo evitar emocionarse de repente. Maestro. No digas tonterías y siéntate correctamente. Sin embargo, Mu Xuanjin no le dio la oportunidad de decir nada y lo reprendió con una voz fría. Su figura nevada se balanceó un instante y apareció justo frente a Yun-che. Saca la perla de la rueda del tiempo que obtuviste en el reino eterno del cielo. Ah, entendido. Yun-che se enderezó de inmediato y calmó sus emociones y su aura. Luego, sacó la perla de la rueda del tiempo y la colocó en el centro de la mano de Mu Xuanjin. Una leve fuerza profunda surgió de la palma de Mu Xuanjin, que hizo pedazos la perla de la rueda del tiempo. Una barrera invisible se expandió de inmediato, encerrando a las 2 personas dentro y creando un mundo diferente para ellos. La barrera de la rueda del tiempo podía durar un mes, pero durante ese mes dentro de la barrera de la rueda del tiempo, solo pasarían 2 horas en el mundo exterior. Saludos a mis compadres de Monterrey.
Gracias por la confianza, son unos regios chidos. Capítulo 1176. Infierno y cielo. Yun-che no sintió ninguna sensación extraña dentro de la perla de la rueda del tiempo. La píldora del jade penta del universo contiene una energía extremadamente fuerte, que puede aumentar drásticamente la fuerza profunda de los reinos inferiores del camino divino. Sin embargo, tomar esta medicina implica un riesgo muy alto, y por eso se necesita la orbe del espíritu de la madera para suavizar el poder medicinal. Al agitar Mu Xuanjin las manos, varias capas de niebla helada delgada aparecieron de inmediato junto a Yun-che. La orbe del espíritu de la madera que obtuviste era extremadamente rara y conservaba toda su aura espiritual, pero el corazón del antiguo dragón proviene de un dragón cornudo del nivel maestro divino. La hierba del emperador inmortal tiene su aura intacta, y el cuerno de Kilin contiene una densa aura fría. Como resultado, a pesar de usar una orbe del espíritu de la madera perfecta, el poder medicinal de esta píldora es extremadamente violento, y definitivamente no podrás refinarla por tu cuenta. Incluso si estoy a tu lado para ayudarte, todavía existe la posibilidad de que pierdas el control sobre la fuerte energía de la medicina. Por lo tanto, debes tener mucho cuidado. ¿Entendido? El discípulo lo entiende. Yun-che asintió con la cabeza. Llevó la píldora del jade penta del universo a su boca, con las manos y la tragó con cuidado, mientras Mu Xuanjin observaba. Una aura fresca y refrescante entró en su cuerpo y luego desapareció poco a poco. Ya no pudo sentir ningún rastro de ella. Yun-che cerró los ojos mientras canalizaba la aura y se preparaba para refinar el poder medicinal. Pero, antes de que su fuerza profunda pudiera entrar en contacto con la píldora del jade penta del universo, todo su cuerpo se sacudió de repente. En ese instante, parecía como si innumerables volcanes y glaciares hubieran erupcionado, provocando torrentes poderosos que se desataban locamente. La mitad de esos torrentes eran helados y la otra mitad ardientes. Incluso el torrente más pequeño entre ellos contenía una energía mucho más temible de lo que Yun-che esperaba. Para elevar forzadamente su fuerza profunda, Yun-che había dependido muchas veces de su físico especial y de medicinas con un poder medicinal extremadamente feroz. Por ejemplo, en los reinos inferiores, había usado una píldora del dragonador de escamas doradas. Cuando llegó por primera vez al reino de la canción de la nieve, había usado una píldora del alma de hielo caído de jade. Si se comparara su poder medicinal con el de un río que fluye rápidamente, entonces el poder medicinal liberado por esta píldora del jade penta del universo sería comparable a un mar interminable que quiere devorar el cielo y cubrir la tierra. Yun-che básicamente no pudo guiar la energía adecuadamente dentro de su cuerpo, y todo su ser parecía haber sido arrastrado por olas furiosas que se elevaban hacia el cielo. Su cuerpo se ahogó en un dolor interminable, y cada uno de sus huesos y células temblaba locamente, como si fueran a estallar en cualquier momento. Mientras Yun-che sentía un shock absoluto en su corazón, una aura fría y suave surgió de repente a la superficie de su cuerpo. Inmediatamente, los torrentes increíblemente violentos de poder medicinal se volvieron más suaves rápidamente, bajo el efecto de la aura fría. Finalmente, se tornaron bastante dóciles y comenzaron a fluir lentamente por todo su cuerpo y meridianos. A medida que el dolor temible se eliminaba rápidamente, Yun-che volvió a sentir la existencia de su cuerpo y sus venas profundas. Entendió al instante el origen de esta aura fría que había suprimido el poder medicinal. Y rápidamente enfocó su mente en canalizar la energía, mientras activaba al mismo tiempo el gran camino del Buda. Después de experimentar la ferocidad del poder medicinal, que era innumerables veces más fuerte de lo que esperaba, Yun-che se dio cuenta claramente de la naturaleza temible de la píldora del jade penta del universo. No había forma de que se descuidara en lo más mínimo ahora. Selló completamente sus sentidos, mientras guiaba lentamente, tanto su energía profunda, como la energía espiritual del cielo y la tierra, para refinar el poder medicinal, que ahora era dócil, de una manera extremadamente cuidadosa. Dentro de la barrera de la rueda del tiempo, Mu Xuanjin observaba el cuerpo de Yun-che, que previamente temblaba, calmarse y cubrirse de gotas de sudor de arriba a abajo. Si abriera los ojos en ese momento para mirar su cuerpo, seguramente se sorprendería, porque había 5 luces diferentes brillando en la superficie de su cuerpo.
Luces rojas, azules, cian, verde jade y blancas se movían desordenadamente por su cuerpo, brillando intensamente en algunos momentos y débilmente en otros. Mutuamente celestial, se te tie contos, se te tie que fidacidad. Ayuyamen seo cuan de la ciudadiarcea, se velente toque el incluso. Pasalvo, debió el pensar a das medios al cumpliardo cumpleañamiento, un 25 pequeña que de ese logredo. Pesea, porasas, algo mosticencia espuesis en mano, y voalamosos de percreisen de ijtametos se vio le daría. Tenía el dedo apuntando hacia adelante, mientras que la niebla helada multicapa lo mantenía envuelto todo el tiempo. A pesar de que su cultivo había alcanzado la cima del reino de los dioses, había una expresión seria en sus ojos. Las medicinas que podían elevar forzadamente la fuerza profunda, incluso solo por un pequeño reino, eran extremadamente difíciles de encontrar. Además, implicaban un riesgo muy grande. La píldora del jade penta del universo, como la misma Mu Xuanjin había dicho antes, podía elevar el cultivo de Yun-Che directamente al reino de la tribulación divina cuando solo estaba en el reino del origen divino. El efecto de la píldora era simplemente absurdo. Por lo tanto, no era difícil imaginar el gran poder medicinal que contenía una medicina así y el riesgo de usarla para aumentar la fuerza profunda. Además, el corazón de un antiguo dragón provenía de un dragón cornudo del nivel maestro divino que había vivido decenas de miles de años. El cuerno de Qilin era de un Qilin de tiempos antiguos, la orbe del espíritu de la madera era una perfecta y casi imposible de encontrar, y la hierba del emperador inmortal tampoco había perdido ni un ápice de su energía espiritual gracias al efecto de la perla del veneno celestial. El resultado de utilizar tales materiales también era evidente. El poder medicinal de esta píldora del jade penta del universo era tan fuerte que su potencia superaba enormemente las descripciones en todos los registros sobre ella que Mu Xuanjin conocía. Incluso Mu Xuanjin no podía predecir el poder medicinal y el riesgo de una medicina así. Tenía que ayudar a Yun-Che a suprimir el poder medicinal de la píldora del jade penta del universo. Pero su poder era demasiado vasto para él también. Un leve descuido o perder el control sobre el poder medicinal podría herir gravemente a Yun-Che, o incluso podría resultar en que él se lesionara directamente por su poder, comparado con Yun-Che, que ahora podía refinar el poder medicinal con calma. Ella no podía permitirse relajarse en absoluto. Si no fuera por la ayuda de Mu Xuanjin a su lado, Yun-Che habría muerto con certeza después de tomar un medicamento como ese. Incluso si poseía el poder del dios de la ira y el cuerpo del dios dragón, no habría habido otro resultado posible. Por lo tanto, aunque Yun-Che había comenzado a esforzarse por buscar los materiales para refinar la píldora de jade penta universal, por su cuenta después de huir del reino dios de la llama en ese momento, no importaba si lograba refinarla con éxito. Incluso si realmente lo hubiera logrado y luego la hubiera tragado a la fuerza, sería lo mismo que buscar la muerte. El tiempo pasaba lentamente dentro de la barrera del tiempo. Un día, 2 días, 5 días, 7 días, la píldora de jade penta universal continuaba liberando su poder medicinal, que era refinado gradualmente por Yun-Che. Los 5 colores habían comenzado a circular en la superficie del cuerpo de Yun-Che. Lo único que Mu Xuanjin podía hacer era ayudarlo a suprimir el poder medicinal. De lo contrario, él tenía que refinarlo por sí solo. Durante esos días, el poder medicinal se salía de control cada pocas horas, causando que el cuerpo de Yun-Che temblara y sintiera un dolor insoportable. Sin embargo, era rápidamente suprimido por el poder de Mu Xuanjin, lo que le permitía reanudar el proceso de refinamiento sin ningún accidente. Aunque Yun-Che había sellado sus sentidos externos y concentrado toda su percepción mental en refinar el poder medicinal, aún podía sentir claramente cómo su fuerza profunda aumentaba rápidamente, lo que también hacía que refinar el poder medicinal le resultara más fácil. Su estado mental se había vuelto completamente calmado y estable, y ya no estaba abrumado por el shock y la preocupación como al principio. Pero, a medida que la capa superficial de la píldora de jade penta universal se refinaba lentamente, su fuerza profunda finalmente comenzó a entrar en contacto con su núcleo.
Después de una larga calma, sin advertencia, olas monstruosas y envolventes surgieron de la superficie del mar, donde solo se habían formado grandes olas ocasionalmente hasta ese momento. Ah, Como si su alma hubiera sido perforada por 10.000 cuchillos, Yun-che emitió un gemido de dolor. En ese instante, parecía que 10 millones de bestias enormes del abismo rugían dentro de su cuerpo. Cada gota de su sangre, cada uno de sus meridianos y cada una de sus células estaban completamente llenos de una energía extremadamente violenta. Yun-che desesperadamente intentaba usar su energía profunda para guiar el poder medicinal que se había vuelto salvaje de repente, pero era como si una hormiga intentara mover un árbol. Un destello de luz azul atravesó las pupilas de Mu Xuanjin cuando detectó la erupción repentina del poder medicinal dentro del cuerpo de Yun-che. A pesar de que estaba envuelto en la niebla helada, el poder medicinal solo permaneció suprimido por unos segundos. Antes de liberarse de la supresión debido a su naturaleza tiránica y causar estragos en su cuerpo. esto es. El poder medicinal en el núcleo de esta píldora de jade penta universal era ciertamente extremadamente fuerte. Mu Xuanjin ya estaba preparada para lidiar con ello, pero incluso ella no había imaginado que sería tan tiránico. Mudo viñal el cotro, con su miedo les caminaba. Nades delicada muñeca y comenzaba a usar su palma en lugar del dedo para controlar el poder medicinal. Una luz azul aún más profunda envolvió a Yun-che, lo que inmediatamente hizo que su rostro comenzara a mejorar. Pero, esa situación solo duró menos de 7 minutos, y luego la expresión de dolor en su rostro se volvió cada vez más profunda. Muy pronto, el rostro de Yun-che se volvió mortalmente pálido, como una hoja de papel, y todo su cuerpo estaba empapado en sudor. A medida que sus cejas heladas se fruncían cada vez más, Mu Xuanjin giró su delicada muñeca una vez más. Sus dedos brillaban y eran translúcidos como jade de hielo, bajo la iluminación de la luz azul que se volvía gradualmente más densa, pero la luz azul acumulada entre sus dedos se mantenía inmóvil en el aire, sin envolver a Yun-che. La ferocidad del poder medicinal en el núcleo de la píldora de jade penta universal había superado completamente sus expectativas. Si hubiera sabido que las cosas terminarían de esta manera, tal vez no habría elegido que él la tomara en ese momento. Era absolutamente imposible que Yun-che resistiera un poder medicinal como ese. Aunque ella podría suprimirlo al instante incluso, si su ferocidad fuera 100 veces mayor, sabía perfectamente que Yun-che no podría soportar la energía requerida para suprimirlo. Él resultaría gravemente herido incluso antes de que el poder medicinal fuera suprimido. Sin embargo, si no se suprimía, como si innumerables bestias viciosas del abismo se hubieran liberado de su confinamiento, Yun-che parecía estar en un dolor cada vez mayor, y su cuerpo se retorcía continuamente. Casi toda la piel de su cuerpo se contraía rápidamente. La palma de Mu Xuanjin estaba sobre el pecho de Yun-che, el tiempo pasaba rápidamente, y sus dedos comenzaron a temblar ligeramente poco a poco, pero la luz helada reunida en su mano aún no descendía para envolverlo. UG-A-H-H. Yun-che emitía gemidos de dolor, a pesar de haber sellado sus sentidos. En realidad, era su alma la que se lamentaba. Las 5 luces que se movían por la superficie de su cuerpo ahora eran tan densas que casi deslumbraban. Mientras estas luces parpadeaban de manera desordenada, el cuerpo de Yun-che a veces se hinchaba y otras se encogía de repente, y se oía el sonido crujiente de sus articulaciones óseas. Si no tuviera la médula del dios dragón, al menos la mitad de su esqueleto se habría roto para ese momento. Incluso si parecía haber caído en un abismo, donde solo podía sentir desesperación, la expresión de dolor en el rostro de Yun-che también demostraba su voluntad de no rendirse. La respiración de Mu Xuanjin se volvió gradualmente más agitada, y el movimiento de ascenso y descenso de su pecho protuberante se intensificaba cada vez más. Al ver la expresión extremadamente dolorosa en el rostro de Yun-che y su cuerpo que podía destruirse en cualquier momento, una mirada caótica apareció en sus ojos que lentamente se convirtió en una de lucha. UG. Un hilo escarlata de sangre fluía por la comisura de la boca de Yun-che. La marca escarlata de sangre en su rostro disipó la mirada de lucha en las pupilas de Mu Xuanjin.
Era como si su alma hubiera sido pinchada con una aguja roja. Su palma, que había permanecido en su pecho durante mucho tiempo, finalmente descendió lentamente en ese momento. En ese momento, Yun-che era como una pequeña embarcación engullida por las olas furiosas de un vasto océano. Cuanto más luchaba, más pálido se veía. Exhaustó toda su fuerza de voluntad para perseverar de alguna manera hasta que el aura del poder medicinal fuera suprimida, pero por mucho que esperó, las cosas no resultaron como deseaba. Maestro. Su alma gritaba continuamente de dolor, mientras sentía que se acercaba cada vez más al abismo. Sin embargo, todavía no había obtenido el poder que tanto anhelaba. Cuando su energía, su fuerza de voluntad y su cuerpo estaban al borde del colapso, de repente un aura helada entró en contacto con él. Esta aura fría era completamente diferente de la que había suprimido el poder medicinal antes. Además, no provenía de fuera, sino que apareció de repente dentro de su cuerpo, como había sellado sus sentidos, no era posible detectar el lugar exacto de su origen en su cuerpo, pero no había duda de que brotaba desde dentro. Aunque el aura fría no era realmente muy fuerte, era extremadamente pura y contenía un aura misteriosa de alto nivel. No era posible identificar su origen, pero aún así le daba a Yun-che una sensación vagamente familiar. Esto es el Entergue Sabdo. El aura pura se extendió rápidamente por todo el cuerpo de Yun-che y permitió que su alma tambaleante finalmente viera la luz. Bajo la influencia del aura fría, estas auras generadas por el poder medicinal, que eran como bestias salvajes, se calmaron en el corto periodo de unas cuantas respiraciones. No solo eso, el aura fría se fusionó por sí misma con la energía profunda de Yun-che y comenzó a refinar el poder medicinal. Era como si, en el instante en que la energía fría surgió dentro del cuerpo de Yun-che, el poder medicinal de la píldora de jade penta universal hubiera comenzado a convertirse en parte de él. Con el flujo constante del aura fría, la sensación de dolor que ocupaba por completo la mente de Yun-che también desapareció completamente. En su lugar, sentía una indescriptible sensación de relajación extrema. Era como si estuviera remojándose en un lago fresco, refrescante y puro, y como si todo su cuerpo estuviera en contacto con el suave flujo del agua, lo que hacía que incluso su alma se estremeciera de placer y comodidad. Finalmente, todo el poder medicinal dejó de moverse, como si estuviera congelado, permitiendo a Yun-che refinarlo poco a poco. Capítulo 1177. Regresando al cielo. Eterno otra vez. La primera oleada del poder medicinal principal, de la píldora de jade penta universal, se refinó en el corto periodo de 4 a 6 horas. No ocurrieron accidentes inesperados durante el proceso. Yun-che sentía una comodidad tal que no podía describir durante todo este tiempo. Era como si su cuerpo flotara alto en las nubes o vagara en un sueño. Al refinar el poder medicinal, la píldora de jade penta universal también dejó de actuar de manera violenta por el momento. Ese aura fría, soñadora y misteriosa, se había fusionado con su cuerpo por sí misma en algún momento, y hasta las heridas dentro y fuera de su cuerpo se habían curado completamente. Yun-che concentró su mente de nuevo y comenzó a estabilizar y consolidar la energía recién nacida. Sin embargo, esta situación calmada no duró mucho. La segunda oleada del poder medicinal principal de la píldora de jade penta universal se liberó de repente. Aunque era ligeramente más débil que la anterior, aún era lo suficientemente poderosa como para hundir a Yun-che inmediatamente en las profundidades del abismo. Pero esta vez, Yun-che no tuvo que luchar como antes. Ese aura suave y misteriosa surgió de nuevo en su cuerpo, como una lluvia primaveral ligera y suave, que humedeció todo su ser antes de fusionarse silenciosamente con su físico y energía. Luego, ambos juntos suprimieron y refinaron este nuevo poder medicinal. La mayoría del poder medicinal de la píldora de jade penta universal estaba oculto en su núcleo. Ola tras ola de poder medicinal estalló sucesivamente y fue refinada por Yun-che una y otra vez. Cada vez que Yun-che se encontraba al borde de no poder soportar la erupción del poder medicinal, ese aura soñadora y helada surgía oportunamente en su cuerpo. Después de que este proceso se repitiera decenas de veces, el poder medicinal que fluía de la píldora de jade penta universal se había vuelto bastante débil.
y el aura soñadora que surgía cada vez para ayudar a suprimir y refinar el poder medicinal, también se estaba volviendo más débil. Había pasado un periodo de tiempo desconocido hasta ahora. Quizás unos días, unos meses o incluso unos años, cuando este ciclo de refinar el poder medicinal alcanzó la centena de veces, la píldora de jade penta universal finalmente liberó todo su poder medicinal. Después la luz inusual de 5 colores que había envuelto a Yun-Che durante todo este periodo desapareció completamente, sin dejar rastro. Yun-Che ahora podía relajarse en su mente, que sorprendentemente no sentía ningún tipo de agotamiento. Por el contrario, su mente estaba excepcionalmente sobria y calmada. Yun-Che no eligió sentir su energía profunda actual, y en su lugar liberó sus sentidos sellados y abrió los ojos en silencio. La barrera del tiempo aún existía, lo que probaba que había pasado menos de un mes dentro. Sin embargo, Mu Xuanyin, la única otra persona presente en la barrera junto con él, no se veía por ninguna parte. Tampoco había rastros de su aura en los alrededores. Fue en ese momento que un leve grito de Fénix surgió de repente de las profundidades de su alma. El hilo de alma divina que la chica Fénix de hielo le había otorgado brillaba con una luz helada dentro de su alma. Mu Xuanyin le había dicho una vez que el reino de tribulación divina era el reino más especial del camino divino. Solo tenía 9 pequeños reinos, no ocurría ningún cambio cualitativo y simplemente elevaba la fuerza profunda de un practicante. Por lo tanto, el reino de tribulación divina era el reino más adecuado para aumentar forzosamente la fuerza profunda. No solo era más fácil y adecuado hacerlo en este reino, sino que uno podía obtener el aumento de fuerza con los menores efectos secundarios posibles. También era una de las razones por las que Mu Xuanyin no le permitió a Yun-Che tomar la píldora de jade penta universal cuando estaba en el reino del alma divina. Concentrado en su mente, Yun-Che intentó contactar con ese hilo del alma divina del Fénix de hielo. La energía adjunta al alma era incomparablemente poderosa a sus ojos y podía amplificar dramáticamente su fuerza profunda una vez más. Reino del cielo eterno, escenario de dioses conferidos, tercer día de la batalla de dioses conferidos. En la batalla de dioses conferidos del día anterior, 8 personas del grupo de dioses conferidos fueron derrotadas y pasaron al grupo de perdedores. Por otro lado, 8 personas fueron eliminadas del grupo de perdedores. Hoy, solo se llevarían a cabo las batallas del grupo de perdedores, un total de 8 batallas, y 8 personas serían eliminadas del escenario de dioses conferidos. En otras palabras, solo 16 personas quedarían en el escenario del dios conferido después de las batallas de hoy. Aquello que lograban entrar en los primeros 16 lugares obtendrían una gloria suficiente para brillar durante toda su vida. Los 8 restantes del grupo de los dioses conferidos se convertirían incluso en el centro de atención para todo el reino divino oriental. El cielo acababa de aclararse, pero los asientos asignados a los miles de reinos estelares en el escenario del dios conferido ya estaban completamente llenos de gente. Los que perdían en las batallas del grupo de los dioses conferidos aún podían tener una oportunidad de redención. Pero si alguien perdía en el grupo de los perdedores, sería eliminado directamente, sin posibilidad de volver. Por lo tanto, la competencia en el grupo de los perdedores hacía que la gente se sintiera aún más tensa y ansiosa. Sin embargo, aunque se planeaban 8 batallas para hoy, todos esperaban que solo 6 de ellas se llevaran a cabo de verdad. En la pantalla de luz del escenario del dios conferido, la lista de emparejamientos de las batallas de hoy ya había sido grabada. Batalla 1. Yun-Che del reino de la canción de nieve versus Luo Chang'an del reino de las tejas santas. Batalla 2. Gu Wike del reino marcial divino versus Li Yanmin del reino del trueno. ¡Qué suerte tiene este Luo Chang'an! Su fuerza es de las más bajas, pero su oponente en la primera batalla resultó ser Yun-Che, así que consiguió un pase gratis al grupo de los dioses conferidos. Ayer, perdió contra Wopoyun del reino del dios del fuego en la lucha entre los miembros del grupo de los dioses conferidos. Pero ¿quién iba a imaginar que su oponente en la primera batalla del grupo de los perdedores sería otra vez Yun-Che? Parece que va a conseguir un lugar entre los primeros 16, ¿eh?
Todavía se encontró con Yunche porque éste no tuvo que pelear ayer. De lo contrario, ¿cómo es posible que se enfrentara a un oponente tan débil en esta etapa de la competencia? El tipo que más merece ser eliminado en realidad ganó sin pelear contra nadie, y así logró llegar hasta aquí. Realmente me parece injusto para esos candidatos de los dioses conferidos que fueron eliminados después de luchar con todo. Yunche no vino al escenario del dios conferido ayer, y oí que alguien lo vio saliendo del reino del cielo eterno con aspecto decaído y solo. Es muy probable que haya huido de vuelta al reino de la canción de nieve. Parece que él tampoco quiere seguir avergonzándose delante de todos. Va. Huir de esta manera es aún más vergonzoso. Se dice que él es incluso el discípulo directo del rey del reino de la canción de nieve. ¿No es esto una deshonra para todo el reino de la canción de nieve? Si yo tuviera un discípulo directo como ese, lo mataría de inmediato con un solo golpe de mi palma. La gente del reino de la canción de nieve y del reino del dios del fuego ya estaba presente en el área de asientos. Podían oír todo tipo de voces molestas en las discusiones. Mu Binyun permanecía en silencio todo el tiempo, y Mu Huanyi y los demás se sentían muy incómodos, como si estuvieran sentados sobre alfileres. Lamentaban haber aparecido allí. Del lado del reino del dios del fuego, Yang Huehai y Guo Rulie suspiraban en sus corazones. Varias veces Huo Poyun quiso preguntar por Yun Che, pero al final no pudo expresar sus pensamientos. La competencia estaba a punto de comenzar. Cuando la barrera cubrió el escenario del dios conferido, la figura del honorable Ko Hui flotó en el aire. La batalla del dios conferido de hoy había comenzado por fin. Hoy se llevará a cabo la segunda ronda del grupo de los perdedores. Los ganadores entrarán en la tercera ronda del grupo de los perdedores mañana, y también ascenderán a los rangos de los primeros 16. Los perdedores verán el final de su viaje en la convención del Dios Profundo. Ahora tendremos la primera batalla de la segunda ronda del grupo de los perdedores. Yunche del reino de la canción de nieve y Luo Chang'an del reino de las tejas santas, suban rápidamente al escenario del Dios conferido. En el momento en que el honorable Ko Hui terminó de hablar, el cuerpo de Luo Chang'an se deslizó por el aire y aterrizó en el centro del escenario del dios conferido, de manera confiada y despreocupada. Su mirada se dirigió directamente al área de asientos del reino de la canción de nieve, mientras las comisuras de su boca se curvaban en una sonrisa despreocupada. Ni siquiera se veía la sombra de Yun Che en el área de asientos del reino de la canción de nieve. Siguiendo su mirada, las miradas de toda la gente también barrieron el área de asientos del reino de la canción de nieve. La mitad de ellos tenían expresiones de desprecio y la otra mitad de burla. Incluso había algunos que negaban con la cabeza mientras suspiraban en silencio, como si sintieran vergüenza ajena por el reino de la canción de nieve. Con innumerables miradas sobre ellos, la gente del reino de la canción de nieve no se atrevía a levantar la cabeza, sintiéndose inquieta. Este chico no se habrá escapado de verdad por miedo, ¿no? Huo Rulie negó con la cabeza. Dejó escapar un suspiro profundo, con una expresión sombría y decepcionada en todo su rostro. Aunque Yun Che había admitido directamente la derrota en su primera batalla, el primer día de la batalla del dios conferido, al menos había estado presente en el lugar de la competencia y había declarado personalmente que abandonaba la batalla después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña. Apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Incluso si admitir la derrota de inmediato era una pérdida de dignidad como practicante profundo, aún podía pasarse por alto. Ayer, no tenía oponente en la primera ronda del grupo de los perdedores y fue promovido directamente a la siguiente ronda. Así que, incluso si no estaba presente, nadie dijo nada al respecto. Pero en caso de que no viniera hoy, si realmente había huido de vuelta al reino de la canción de nieve, entonces no habría razón para que los demás no lo menospreciaran. Había pasado un buen rato desde que el honorable Ko Hui había terminado de hablar, pero solo Luo Chang'an estaba de pie en el escenario. Como ni siquiera la sombra de Yun Che podía verse en el área de asientos, era obvio que no estaba presente en el lugar. El resultado de la batalla en una situación como esa era evidente para todos. Suspiro. Pasó las 3 rondas de preliminares mediante el engaño, pero el reino eterno del cielo demostró una magnanimidad increíble y aún así le permitió entrar en la batalla de Dios conferido. Pero al final,
Va. Esto sin duda se registrará como un evento vergonzoso en la historia de la Convención de Dioses Profundos. Yunche ha huido, así que el honorable Kui no necesita perder el tiempo esperándolo. Simplemente anuncia el resultado de la batalla. Basura como él arruina toda la convención de dioses conferidos al participar en algo tan distinguido. El honorable Ko Hui tenía una mirada indiferente en sus ojos, sin expresión alguna en su rostro. Según las reglas del escenario de dioses conferidos, si un contendiente no subía al escenario de dioses conferidos en el tiempo de 15 respiraciones, se declaraba perdedor. Aunque Yun Che no estaba presente ni en el lugar ni en la batalla de dioses conferidos, y era fácil predecir el resultado de esta batalla, debido a la naturaleza del honorable Ko Hui, este aún esperó rigurosamente el tiempo de 15 respiraciones antes de anunciar el resultado. Kui simplemente anuncia el resultado. La Convención de Dioses Profundos no debe desperdiciar su tiempo en un cobarde como él, que no tiene el menor respeto por la dignidad del camino profundo. Fue en ese momento que el Dios Emperador del Cielo Eterno instruyó desde el área de asientos del este. En la primera batalla de la segunda ronda del grupo de perdedores, Luo Chang'an ha. Oh. El honorable Ko Hui asintió con la cabeza. Anunció con una voz grave, sin siquiera molestarse en mencionar el nombre de Yun Che. Justo cuando iba a decir la palabra ganó, el honorable Ko Hui de repente levantó las cejas. Giró la cabeza para mirar hacia el cielo, y las miradas de la mayoría de las personas presentes también se dirigieron en esa dirección. Un arca de hielo volaba rápidamente desde el este, como una estrella cruzando el cielo, y llegó al cielo sobre el escenario de dioses conferidos en un instante. Una figura humana descendió directamente del arca de hielo y aterrizó frente a Luo Chang'an. Después de eso, el arca de hielo desapareció también. Yun Che. Todas las personas del reino Canción de Nieve exclamaron con sorpresa. Finalmente ha llegado. Mu Binyun exhaló un largo suspiro de alivio mientras la expresión en su rostro se relajaba. Uf. Sabía que este chico no era del tipo que huye sin luchar. Huo Rulie exhaló un gran suspiro de alivio. Joven Yun, qué bueno que estás aquí. Incluso si sabemos que no estamos a la altura de nuestros oponentes, deberíamos luchar con todas nuestras fuerzas antes de aceptar la derrota. ¿Qué? Huo Rulie levantó las cejas de repente al sentir algo extraño. Después de observar fijamente a Yun Che por un momento, abrió mucho los ojos y reveló una expresión de incredulidad. Yun Che había cambiado su ropa por el vestido blanco, como la nieve de la secta Fénix de hielo. Ambas manos estaban detrás de su espalda y su cabeza ligeramente levantada. Sus ojos parecían agua en calma y tenía una sonrisa vaga en el rostro. El lugar donde había aterrizado estaba a menos de 10 pasos de Luo Chang'an, quien estaba de pie frente a él. El honorable Ko Hui le echó una mirada de reojo, mientras sus cejas se movían con claridad. En el área de asientos, todos los dioses estelares y otros expertos tenían expresiones de sorpresa en sus rostros, e incluso cada uno de los grandes emperadores dioses en el área de asientos del este tenían expresiones inusuales en sus ojos. No estaban sorprendidos por la llegada repentina de Yun Che, estaban sorprendidos porque el aura de su fuerza profunda había cambiado por completo. Se sabía que su fuerza profunda estaba claramente en el primer nivel del reino tribulación divina el día anterior, pero el Yun Che que tenían frente a ellos en ese momento, obviamente tenía un aura profunda del octavo nivel del reino tribulación divina fluctuando en su cuerpo. Volvieron a confirmar su evaluación y encontraron que su aura profunda era realmente la del octavo nivel del reino tribulación divina, sin ninguna duda. En solo ese corto tiempo de menos de 2 días, su cultivo había aumentado en hasta 7 pequeños reinos. Octavo nivel, del reino tribulación divina. ¿Es el mismo Yun Che? Mu Huangji abrió la boca de par en par, sin atreverse a creer en su sentido espiritual. Una profunda expresión de incredulidad también apareció en los ojos de Mu Binyun. Mu Binyun también estaba al tanto de que Yun Che había consumido la píldora de jade penta del universo. Además, ella había asistido a Mu Xuanjin en fusionar exitosamente los 5 materiales entre sí. Sabía que, como los materiales utilizados para hacer la píldora de jade penta del universo eran especiales, su poder medicinal tendría un efecto mucho mayor del que se mencionaba en los registros. Una píldora de jade.
Penta del universo común, solo tenía suficiente energía para elevar forzosamente el cultivo de un practicante profundo en el reino origen divino hasta el reino tribulación divina. Sin embargo, se requería una energía enorme para elevar el cultivo en un pequeño reino, en el reino tribulación divina, lo cual era naturalmente incomparablemente más difícil que hacerlo en el reino origen divino o el reino alma divina. Mu Kuan-yin había dicho personalmente que, incluso si esta píldora de jade penta del universo tenía un poder medicinal extremadamente fuerte, si Yun-che la refinaba después de alcanzar el reino tribulación divina, dada su especial vena profunda, podría aumentar su cultivo en alrededor de 3 pequeños reinos, con un aumento de 4 pequeños reinos siendo el límite absoluto. Estaba bien consciente de que el objetivo de Yun-che al regresar al reino Canción de Nieve era ciertamente buscar esta píldora de jade penta del universo. Sin embargo, un aumento de hasta 7 reinos enteros realmente la hizo saltar de fright. Capítulo 1178. Capítulo 1178. Luchando contra Luo Chang'an otra vez. Anciano Guanxi, este chico Yun. ¿No me digas que la secta Fénix de Hielo tiene algún método secreto? Huo Rulie preguntó con shock. Maestro de la secta Wo. Tan pronto como Huo Rulie terminó sus palabras, oyó el grito bajo de Yang Huehai. Rápidamente se recompuso y no indagó más. Era absolutamente imposible lograr un aumento tan asombroso en el cultivo mediante medios normales. El reino dios de la llama había elevado el cultivo de Wo-Po-Yun hasta las etapas tardías del reino espíritu divino, utilizando precisamente un método secreto, y por eso, Huo Rulie había hecho esa pregunta. Pero este tipo de método secreto sería un secreto en cualquier secta que lo posea, y por lo tanto, no era apropiado indagar al respecto. Mu Huanji solo pudo sacudir la cabeza en respuesta. Cientos en sí sin la excepción de sorpresa en su rostro, no desapareció ni después de mucho tiempo. Ya había vivido más de 10.000 años, pero aún así nunca había oído ni leído en ningún registro que su secta poseyera un método capaz de elevar el cultivo de un discípulo en 7 reinos menores, incluso en el reino tribulación divina. El escenario de Dios concedido se volvió bullicioso. Lo más temido en el cultivo de la fuerza profunda era ser avaricioso por el éxito y avanzar precipitadamente. Pero que Yun-che pudiera avanzar precipitadamente, hasta ese punto, había sorprendido a todo, incluyendo a todos los reyes de reinos de las regiones estelares superiores. Elevar el cultivo en 7 reinos menores, en el reino tribulación divina. Incluso si usara la perla de la rueda del tiempo, eso solo le daría un mes extra de tiempo. En el área de asientos del este, cada gran emperador dios tenía un gran ceño fruncido en su rostro, y mira de basería les a pasear, si ese ya entería el aldero. En pientra que grupo de segios se encaminaban en frente, de sensismo, pues evocaban John Eraco Novi ladroaliza. Después de que Trika, de 7 miembros del ladroaliza, pues evocaban el Rero, de Tina Ficana, Xiao Juan y Xiao se encaminaban en medio, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. Ameno nombre la escuantara fea perdido de parente. Es debido a la píldora de jade penta del universo. Correcto. El emperador dios del cielo eterno también asintió lentamente. El aura de la medicina aún no se ha disipado de su cuerpo. Debe ser la píldora de jade penta del universo, sin duda alguna. Dado el poder de la reina del reino Canción de Nieve, sería realmente fácil para ella llevar a cabo la fusión requerida para la píldora de jade penta del universo. Solo que reunir todos los materiales necesarios para la píldora no sería un asunto sencillo. Sin embargo, el monarca dragón continuó. Una sola píldora de jade penta del universo absolutamente no podría elevar su cultivo tanto, incluso si se refina a la perfección. No debemos subestimar al reino Canción de Nieve, ¿verdad? Ja, ja. El rey del reino cielo eterno comenzó a reír. Mi reino cielo eterno ha existido durante 600.000 años hasta ahora, pero el reino Canción de Nieve tiene una historia de más de 900.000 años. Ninguno de los reinos estelares que han heredado legados de dioses o han existido por un largo periodo en la historia del reino dios, no tiene sus propios secretos ocultos que son desconocidos para los demás. Sin embargo, el problema con tales secretos ocultos es que o requieren pagar un precio extremadamente alto a cambio, o será extremadamente difícil hacer uso de ellos.
Así que, usar algo así para él realmente no tiene mucho sentido. No. El monarca dragón negó ligeramente con la cabeza. Este joven probablemente es mucho más capaz de lo que parece. El hecho de que pueda ejecutar la invisibilidad solo ya es suficiente para demostrarlo. Este dragón ha oído hablar del nombre de la reina del reino Canción de Nieve, Musuanjin, incluso cuando estaba en la región divina occidental. Que ella lo acepte como discípulo directo, y además no dude en pagar cualquier precio para elevar su cultivo hasta este punto, este niño debe ser absolutamente extraordinario. El aumento repentino y grande en su fuerza profunda debe ser debido al uso de algún medicamento secreto o un método de nivel extremadamente alto. Incluso nuestro reino luz vidriada lo encontraría extremadamente difícil de lograr. ¿Quién hubiera pensado que un reino estelar medio podría hacer algo así? Shui Jingyue dijo en voz baja. Hermana mayor, La chica a su lado preguntó de repente. han abierto apuestas para esta pelea el hermano mayor, el segundo hermano, el tercer hermano, el 10º hermano, el 11º hermano, el 99º hermano. No, no lo han hecho. Shui Jingyue miró a Shui Meijin. Se sorprendió al ver que de repente estaba interesada en apostar. No hay la menor duda sobre el resultado de esta pelea. Permitir que otros hagan apuestas solo significaría que perderíamos dinero. En cada sesión de la Convención del Dios Profundo, innumerables personas ofrecían oportunidades de apuestas. Naturalmente, el Reino Luz Vidriada no abandonaría una oportunidad tan fácil de obtener una gran ganancia. Además, dada la prestigiosa reputación y poder del Reino Luz Vidriada, la gente no dudaba en apostar sumas extremadamente grandes en los contendientes. ¡Oh, qué lástima! Una luz misteriosa e inusual circulaba en las pupilas de Shui Meijin, mientras miraba fijamente a Yun Che. Si todos apostaran porque Luo Chang'an gane la batalla, todos los 99 hermanos mayores podrían ganar tantos cristales profundos. Una expresión de sorpresa apareció en los ojos de Shui Jingyu. Meijin, intentas decir que ese gran hermano Yun Che va a ganar. Shui Meijin lo dijo con un tono muy serio. ¿Ganar? Shui Jingyue encontró su respuesta incomprensible. Aunque su fuerza profunda ha aumentado mucho, todavía está solo en la última etapa del reino tribulación divina. De ninguna manera puede ser oponente de Luo Chang'an. Jeje. Shui Meijin se rió. No es solo la fuerza de su cultivo, la expresión en sus ojos también ha cambiado por completo. En el escenario Comfort God, la mirada del honorable Ko Hui se quedó en Yun Che durante unos cuantos segundos. Después de sentir asombro, dijo con una voz fría. HMPH, Yun Che. A pesar de que todos están mirando la batalla que enfergó en este momento, tú te atreviste a llegar tarde. ¿Crees que no le das importancia a esta convención profunda de Dios? Yun Che no se inmutó en absoluto y, sorprendentemente, respondió de manera despreocupada. Es cierto que llegar tarde a la batalla no es apropiado, pero según las reglas de la batalla con Ferret God, un contendiente se declara perdedor solo si llega tarde por 15 respiraciones de tiempo. Si no me equivoco, yo solo he llegado tarde por alrededor de 7 respiraciones. Sin embargo, oí al honorable Ku Hui anunciando el resultado de la batalla antes del límite de tiempo. Lo cual debería ser aún menos apropiado, ¿verdad? ¿Tú? El honorable Ko Hui frunció el ceño, casi enfurecido de nuevo. Su identidad era tan elevada que incluso el rey de un reino estelar no se atrevería a mostrarle el menor desprecio. Yun Che era absolutamente uno de los pocos excepciones que había visto en su vida. Pensando en su identidad, el honorable Ko Hui suprimió instantáneamente la ira que surgía dentro de él. Mientras su cuerpo se elevaba en el aire, rugió una vez más. Es hora de la batalla. Ustedes dos, comiencen inmediatamente. Al oír la orden del honorable Ko Hui, el escenario Comfort God finalmente recuperó la calma. Pero ninguno de los dos oponentes se movió contra el otro. Uno estaba tranquilo y sereno, el otro tenía una expresión divertida en el rostro. El cambio en la fuerza profunda de Yun Che podría ser asombroso, pero aún estaba en el reino tribulación divina. A los ojos de todos, era básicamente imposible que representara la menor amenaza para Luo Chang'an. Los ojos de Luo Chang'an estaban medio cerrados, mientras observaba a Yun Che de arriba a abajo. Había una sonrisa vaga en su rostro, como si estuviera evaluando un juguete interesante. No está mal. El día antes de ayer,
no te atrevías ni a subir al escenario Kenfer-God, y hoy tienes el valor de plantarte frente a mí, TSK, TSK, TSK. Pasar del primer nivel al octavo del reino tribulación divina en un día, jajaja. Luo Chang'an encurvó la comisura de la boca y sonrió con desdén. Aunque no sé qué método usaste, incluso un niño de 3 años sabe que el cultivo del camino divino debe progresar paso a paso, con cuidado. No pensé que fueras tan tonto. Tu fuerza profunda puede haber aumentado mucho, pero este aumento repentino seguramente dañará gravemente tu talento y tu expectativa de vida. Eres realmente ridículo. Lo más ridículo es, quizá crees que ya no eres basura, ¿verdad? Yun-che, Luo Chang'an extendió un dedo hacia Yun-che con calma. Muchacho, siempre he sido una persona de buen corazón, así que te doy una advertencia por amabilidad. Han pasado unos 20 años desde la última vez que luché contra esos inútiles por debajo del reino espíritu divino. Por lo tanto, es probable que me pase de la mano. Si por mi descuido quedas medio muerto, tendrías que estar paralizado en la cama durante 80 o 100 años. TSK, TSK, qué patético se vería eso, ¿eh? Dado que es así, te concedo una oportunidad por amabilidad. Luo Chang'an sonrió y extendió 5 dedos. Te doy 5 respiraciones de tiempo. Ríndete voluntariamente, vete de este lugar para siempre y sigue siendo la basura insignificante que eres. De esa manera, podré evitar ensuciarme las manos con alguien como tú. Frente a un absoluto debilucho, Luo Chang'an soltaba comentarios maliciosos y burlas sin el menor porte que se espera de un experto, lo que hizo que una gran cantidad de personas frunciera el ceño interiormente. Los dos no se habían movido siquiera después de mucho tiempo, pero el honorable Ko Hui no dijo nada al respecto. Yun-che, sin embargo, respondió con una sonrisa. Luo Chang'an, usas esa palabra, basura, una y otra vez para referirte a mí. Parece que realmente menosprecias el acto de conceder o rendirte, ¿eh? Ja ja ja. Luo Chang'an se rió con un desprecio extremo. Hombres de verdad como yo luchamos hasta el último momento, incluso si morimos en el proceso, siempre y cuando estemos conscientes. Solo basura insignificante como tú suplica rendirse como un perro. Sin embargo, ver a basura insignificante como tú suplicando rendirse como un perro. También es una forma de diversión en sí misma. Por eso, te concedo esa oportunidad. Pero no tienes más de 5 respiraciones de tiempo. 4. 3. 2. Luo Chang'an dobló sus 5 dedos uno por uno, pero Yun-che permaneció en su lugar. El anterior no vio ni un ápice de nerviosismo o miedo en su rostro, ni tampoco una expresión de ira o humillación. Esto redujo en gran medida la sensación de deleite en su corazón, y su mirada se volvió gradualmente siniestra. 1. Al doblar el último dedo, Luo Chang'an sonrió. Te di esta oportunidad para evitar cualquier accidente imprevisto. Ya no tendrás la oportunidad de arrepentirte. Como hijo del rey del reino Oli Ibs, Luo Chang'an era conocido por su actitud salvajemente arrogante y dominante. Quizás, porque su brillo estaba completamente eclipsado por su hermano menor en la familia, le gustaba bastante humillar a los débiles. Ver al otro partido sentir ira y humillación, pero sin atreverse a resistir, le provocaba una sensación retorcida de placer. Pero hoy, no logró ver el efecto satisfactorio de sus palabras y acciones en Yun-che, lo que en su lugar despertó ira en su corazón. En el momento en que terminó de hablar, atacó de repente. Al levantar y extender su brazo derecho, el remolino de energía profunda en su palma se volvió rápidamente decenas de veces más grande, antes de disparar hacia el corazón de Yun-che. A pesar de tener una superioridad absoluta en fuerza profunda, no solo atacó primero, sino que su ataque también fue incomparablemente cruel y despiadado. Si este ataque acertara, no solo alguien en el 8º nivel del Reino Divino Tribulación, sino incluso una persona en el pico del Reino Divino Tribulación, resultaría gravemente herida en un instante. Yun-che. Todos del reino Snow Song, excepto Mu Bin-yun, palidecieron de fright. Los espectadores del reino Holy Eves también fruncieron el ceño profundamente, aunque Luo Chang'an no había usado más del 20% de su fuerza, su oponente solo estaba en el reino divino tribulación. Al menos, quedaría gravemente herido, e incluso podría morir de forma violenta en el acto.
El reino Oli, Yves naturalmente, no temía al reino Snow Song, y matar al discípulo directo de su rey de reino no era nada importante para ellos. Incluso si el reino Snow Song tuviera un rey de reino en el nivel divino maestro en este momento, no se atreverían a decir o hacer nada contra el reino Holy Yves. Pero, matar maliciosamente a su oponente en esta batalla de dioses con Fred podría hacer que perdiera su calificación para participar más. Sin embargo, incluso si la gente del reino Holy Yves quisiera gritar de que se detuviera, ya era demasiado tarde. Yun-che no se movió ni un centímetro, y ciertamente, era difícil mover siquiera un dedo, bajo la supresión de la fuerza profunda, que era mayor que la suya por un gran reino. El ataque de Luo Chang'an golpeó directamente el pecho de Yun-che. Tras un sonido explosivo, el área de 50 kilómetros adelante desde la ubicación original de Yun-che quedó sumergida en una energía extremadamente tiránica. Incluso las montañas se destruirían instantáneamente, hasta convertirse en polvo fino. Luo Chang'an había curvado la comisura de su boca en una sonrisa malvada y sutil, cuando su ataque estaba a punto de golpear a Yun-che, pero muy pronto, su sonrisa malvada desapareció por completo, ya que su ataque, que había impactado claramente a Yun-che, simplemente pasó a través del aire. No fue la escena de Yun-che siendo bombardeado inmediatamente fuera del escenario de dioses Confred lo que vio, sino una imagen helada que se disipaba al romperse. Luo Chang'an se sorprendió, después de lo cual se giró de repente. Yun-che todavía tenía la misma postura que antes, con ambos brazos detrás de la espalda. Estaba de pie con calma en su lugar, y la distancia entre ellos seguía siendo menor a 10 pasos. Es la cascada dividida de luna del maestro de secta. Unos ancianos de nivel maestro de Palacio del Reino, Snow Song, exclamaron juntos con sorpresa. ¿La cascada dividida de luna es tan maravillosa? Realmente merece su reputación. En el área de asientos del este, el monarca dragón sorprendentemente exclamó en elogio. Dejas tu aura atrás mientras cambias tu ubicación a otro lugar, lo que confunde instantáneamente la percepción de tu oponente. El emperador Dios eterno del cielo miró al emperador Dios estrella, mientras decía con una sonrisa. En este aspecto, es comparable a la sombra rota del Dios estrella de tu reino Dios estrella. Aunque la habilidad de movimiento de un reino estelar medio se comparaba en pie de igualdad con la habilidad divina de su reino Dios estrella, el emperador Dios estrella no desechó sus palabras con una risa, y en cambio asintió ligeramente. Es extremadamente difícil comprender la sombra rota del Dios estrella. Además de los dioses estela, nadie más en mi reino Dios estrella ha podido practicarla con éxito. Según lo que escuché antes, fue solo la reina del reino Xuanjin la que pudo practicarla en el reino Snow Song. Este chico no solo la ha practicado con éxito, sino que su nivel también ha alcanzado el legendario reino de invisibilidad. Merece ser elogiado personalmente por el monarca dragón. Pero, por poderosa que sea su habilidad de movimiento, solo puede ayudarlo a evitar temporalmente la derrota. Aún no tiene ninguna oportunidad de ganar contra su oponente. Oh, vaya, no está mal, debo decir. Luo Chang'an se dio la vuelta, mientras entrecerraba los ojos. No parecía haber hecho ningún movimiento, pero de repente, estalló una ráfaga de energía de él. Decenas de corrientes de energía profunda fueron liberadas al instante, transformándose en una enorme red de garra intangibles que barrieron de pronto hacia Yun-che. Decenas de corrientes de energía profunda golpearon a Yun-che al mismo tiempo, pero solo produjeron un sonido leve cuando una imagen helada se hizo pedazos y se disipó. El aura de Yun-che había aparecido nuevamente detrás de Luo Chang'an. El rostro de Luo Chang'an ahora se había vuelto sombrío. Sus ataques habían fallado al objetivo 2 veces seguida, y su oponente solo estaba en el reino de tribulación divina. Era sin duda una gran vergüenza que sucediera algo así con todo observando. Se dio la vuelta lentamente, mientras esbozaba una sonrisa siniestra. Ja, tienes algo de habilidad para escapar. En ese caso, veamos si intentas huir de nuevo. La energía profunda en el cuerpo de Luo Chang'an aumentó de repente de manera considerable, ya que liberó casi el 70% de su fuerza profunda, y luego fijó firmemente su aura en Yun-che.
Cuando alguien en el sexto nivel del reino espíritu divino suprime por la fuerza a un practicante profundo en el reino de tribulación divina, sería casi imposible que se libere. El cuerpo de Luo Chang'an voló hacia Yun-Che en ese momento, mientras golpeaba con su puño. Basura de aspecto desagradable, lárgate de aquí. Ante el ataque feroz de Luo Chang'an, Yun-Che no eligió evadirlo esta vez. En cambio, se quedó quieto en su lugar, mientras la comisura de su boca se curvaba en una sonrisa débil, fría como el hielo. No era porque estuviera intentando seriamente provocar y enfurecer a Luo Chang'an, que había evitado los dos ataques anteriores. En realidad, estaba evaluando el nivel de su fuerza actual. El día antes de ayer, habría sentido una supresión enorme incluso frente a un oponente del primer nivel del reino espíritu divino. Sin embargo, al enfrentar los dos ataques de Luo Chang'an justo ahora, no sintió la menor supresión. Pudo evadirlos ambas veces con facilidad, como si estuviera paseando tranquilamente en un patio sereno y pacífico. Incluso cuando el remanente de la energía de los ataques de Luo Chang'an rozó su cuerpo, solo se sintió como si una ráfaga de viento fuerte lo arañara. El ataque insidioso de Luo Chang'an golpeó firmemente el pecho de Yun-Che, produciendo una explosión impactante de energía profunda. Tras el sonido de la explosión, una figura humana fue arrojada con brutalidad. Una niebla escarlata de sangre estalló en el aire, mientras un grito doloroso y extremadamente miserable resonaba.